XEZJ, Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente. Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción. Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Soy Rurik Flores y los saludo con muchísimo gusto, con un jueves maravilloso, frío, medio nublado, híjole, con muchísimas cuestiones medias extrañas en el clima, pero divertidamente estamos aquí para ustedes, para que realmente se la pasen bien esta hora. Si ustedes van en el coche, no se preocupe. El tráfico no va a disminuir porque esté pensándolo. No va a disminuir. Los baches tampoco. Digo, algunos ya los han tapado, pero todavía tampoco han disminuido. Así que usted relájese, póngase cómodo en su automóvil, ponga la vista al frente y sus oídos muy atentos, porque hoy tenemos un tema sumamente importante. Digo, todos los días digo lo mismo. Tengo un tema muy importante. ¿Será porque me gusta lo que estamos aquí haciendo divertido? Sí, todos los días tenemos temas muy importantes. Algunos más, otros menos, dependiendo de la gente que lo esté escuchando, claro. Hoy vamos a hablar acerca de los conflictos políticos y sociales. Político y social, conflicto político y social. ¿A qué le suena? Por ahí estaba hace rato tuiteando, le estaba invitando a la gente por el Twitter, por mi Twitter, el personal, que le estaba poniendo... Que de eso casi no hay, conflictos políticos, casi no hay. No sé ni por qué vamos a estar tomando este tema. Pero bueno, saludos expertos que nos acompañan el día de hoy y que nos van a poner al día y que van a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes deseen. Ya saben, los teléfonos están ustedes disponibles, 31 22 41 26 y 31 22 45 77, para que ustedes se comuniquen, o también a través de nuestras redes sociales, ya de una vez que estoy con todos los comerciales, @másfuerzac. También en el Facebook Más Fuerza Ciudadana, y en el Facebook nos puede encontrar, le da me gusta a la página y nos puede estar encontrando. Nuestros correos electrónicos foro @másfuerzaciudadana.com y el mail másfuerzaciudadana@gmail.com. También el Twitter personal @Rurik Flores, así me encuentra ahí en el Twitter para que nos siga y estemos precisamente comentando todas las cosas que ustedes necesiten. Mis queridísimos y muy ponderados especialistas del día de hoy, Joaquín Galindo, buenas tardes. Buenas tardes, como todos los jueves, aquí estamos y un saludo al auditorio. Gracias, Joaquín Galindo y Julián Álvarez. Muchas gracias por la oportunidad de este encuentro y de este momento de intercambio de opiniones, sobre todo de tratar de impulsar un cambio en el pensamiento ciudadano para forjar generaciones más combativas, pero sobre todo con ideas más críticas hacia los diferentes quehaceres. Y críticas que se tienen que hacer, pero con singular alegría, mi querido señor buen Julián, porque vaya que hay tela de dónde cortar en este tema. Pero mucha gente de repente confunde las cuestiones que se están manejando dentro de nuestra misma sociedad. Y me refiero a que a veces no sabemos, la línea es muy delgada entre lo que nosotros podemos denominar como conflicto político y que esté impactando a la sociedad, y hay otros conflictos políticos y hay unas cuestiones políticas que no tienen a veces relaciones con la sociedad. Hay una serie de cuestiones que están alrededor. Para eso me gustaría que definiéramos y que nos pusiéramos en el mismo eje y que me digan qué es así, a grandes rasgos, el conflicto político. Bueno, hablando de la esfera social, un conflicto político es el rompimiento del equilibrio que existe entre dos grandes fuerzas dentro de la sociedad.
Por ponerte un ejemplo, cuando por ejemplo existe un problema económico, una huelga, por decirlo algo, de los trabajadores, quiere decir que hubo un rompimiento ahí entre el acuerdo que hay entre empresarios y trabajadores. Es decir, estamos hablando de un conflicto político cuando hay un rompimiento dentro de la esfera social de un acuerdo que había y que por algunas circunstancias que la misma sociedad tiene o que los mismos actores sociales empujan, lo rompen. Y al romperse esto, vienen manifestaciones que no son comunes, que los hemos visto nosotros aquí muy comúnmente, desde en los trabajadores una huelga, en los tiangueros una protesta, un cierre de calles. Y bueno, a nivel internacional hay violencia tremenda, ¿no? En alguna zona de Medio Oriente y en otros lugares, ¿no? Entonces, los conflictos políticos pueden ser extremos o pueden ser moderados o pueden ser muy tenues, pero están muy presentes y son parte de la dinámica social. Fíjate, ahorita acabas de tocar unos temas y me voy a ir acá con el especialista en sindicatos y todo ese tipo de situaciones, que muchas de las protestas que se hacen en la ciudad, que a veces ya se nos hacen como comunes y corrientes, más corrientes que comunes a veces, pero que nos van estropeando el día al día, de que ya están en el centro, de que ya hicieron una marcha de esto, de que si ya el otro. Digo, yo entiendo y que es un derecho constitucional la libre expresión que tenemos al momento de manifestarnos en la calle, porque está por la Constitución, está estipulado. Es un derecho que tenemos. Pero también y los derechos de los demás, al libre tránsito, hay un montón de cosas que crean precisamente estos conflictos políticos sociales. Bien, para mí la situación del conflicto es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es el encuentro de dos opiniones diferentes, que pueden en un momento dado ser coincidentes o no. El nivel de coincidencia va a permitir que se acerquen y que las diferentes opiniones encuentren alternativas de solución. Julián, pero tú y yo somos personas que nos podemos estar comunicando, que podemos estar, pero lo que me estás comentando a veces suena como que es medio complicado, parece que se complica mucho eso. No, es que es precisamente complicado cuando no se quiere entender. La solución es fácil cuando quien gobierna, quien administra o quien representa es capaz de abrirse a las críticas y ver en qué se está equivocando para variar su posición. Que a su vez la gente se organice de una manera adecuada para expresar sus puntos de vista de la manera más sana posible. El problema es cuando se exacerba, cuando a la hora de la hora el ciudadano unido no se siente escuchado. Ciudadano unido jamás será vencido. Exactamente. Ahí es donde empieza a surgir el problema. Y va a ir subiendo de escala en función de que en la esfera de primer contacto no encuentra respuesta. Y acabas de tocar un punto bastante interesante y me gustaría hacer una pequeña connotación aquí. Hace unos días tuve el gusto de entrevistar al presidente del PRI de Guadalajara, aquí al licenciado Pedro. Sí. Y precisamente estábamos hablando acerca de cómo le iban a hacer para estar precisamente apoyando a la ciudadanía, sea quien sea. Y él comentó que manden todas las quejas que quieran, sean del partido que sean, para nosotros también gestionar y ayudar. Que es precisamente lo que estamos buscando aquí en este programa de Más por Jalisco Fuerza Ciudadana, es de que nos digan, para nosotros también estar presionando a la gente que está gobernando. Así es. Porque tenemos que estar ayudándonos en el diálogo para poder conseguir las cuestiones. Aquí el problema se empieza a suscitar cuando hay intereses de por medio en que determinadas estructuras no se muevan o que determinado tipo de favores no se cumplan, y favores pueden ser en dos o tres sentidos. Pero bueno, sí, continúo. Oh, bien. Ahorita voy. En esto precisamente es donde se empieza a escalar el conflicto y empieza a surtir efecto otras áreas en las que otros agentes sociales se empiezan a identificar
o empiezan a encontrar elementos para también abanderar esa causa. ¿Te parece bien, a los dos, les parece bien que delimitemos los tipos de conflictos que pueden existir políticos y nos vayamos sobre alguno en específico para poder ejemplificar a la ciudadanía de qué manera, porque también ya tengo preguntas acá en el Facebook de acerca de esta temática, a la ciudadanía, de qué manera nosotros como ciudadanos, en qué podemos aportar para que los conflictos políticos y sociales se puedan estar arreglando? Bueno, yo creo que pues en la teoría clásica los conflictos siempre han sido como de tres grandes áreas, ¿no? Los conflictos económicos, que obviamente hoy en día serían los conflictos laborales que vemos muchísimo. Los conflictos ideológicos, que tienen que ver con estas posturas de la izquierda y la derecha, donde la izquierda lo que pretende es la igualdad y la derecha lo que pretende es la libertad. Y en esa esfera hay una delimitación hacia el centro izquierda, centro derecha y luego los extremos. Cuando los extremos llegan al poder, provocan grandes conflictos y bueno, en la historia se pueden ver ejemplos muy claros de ellos. Sí, vaya que sí. Y los conflictos religiosos, que de alguna otra manera es el problema en el que los Estados Unidos están metidos en esta guerra entre el Islam y Occidente, ¿no? Es un ejemplo muy clásico, ¿no? Aquel famoso atentado del 11 de septiembre del 2001, pues fue clásico, ¿no? Y es precisamente lo que ahorita está sucediendo allá ahorita en el Medio Oriente. Vamos a irnos a la cápsula y después al corte y regresamos. Claro. No más por saber. El concepto del conflicto político-social es el de una interacción entre los antagonistas en el interior de un sistema, en el que se plantea una confrontación porque cada parte aspira a ocupar un lugar en el futuro, una posición que es incompatible con las aspiraciones de la otra, y ambas son conscientes de dicha incompatibilidad. Rousseau considera que con el tiempo hubo dos procesos que incitaron a los seres humanos a moverse: el aumento de la población y los cambios climáticos. Los seres humanos descubrieron entonces que solo podían adaptarse a las adversidades del medio ambiente si constituían una sociedad. Surgieron entonces las desigualdades sociales. Los constantes conflictos políticos provocados por las desigualdades sociales convencieron a los seres humanos que tendrían que darse seguridad y protección entre ellos. Así, constituyeron una sociedad civil o estado basada en una necesidad mutua. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. Ya puedes descargar desde tu móvil o tablet la aplicación de Radiorama Y escuchar en línea todas las estaciones. La descarga es gratuita. Esta aplicación está disponible solo para la plataforma Apple. iPhone, iPod y iPad. Desde App Store. Próximamente la podrás descargar para Android, Windows Phone y BlackBerry. Radiorama, la cadena que une a México. Siempre a la vanguardia en la tecnología. Las adicciones desintegran a la familia. Prometiste no volver a hacerlo. Déjame solo. ¿Qué me pasa? Estoy perdiendo a mi familia, pero no puedo evitarlo. Si tan solo me permitiera ayudarle. ¿Cómo ayudar a quien no acepta ayuda? A través del método de intervención clínica realizado por especialistas de Oceánica. La intervención es un acto de amor y funciona. Para mayor información, consulte www.oceanica.com.mx o llame al 5615-3333. Oceánica, recuperando el amor. Ciudad 1480. Ciudad 1480. Siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Estamos de regreso, ya son las 5 de la tarde con 16 minutos. Le mando un saludo a un radioescucha que yo creo que es el radioescucha más pequeño que tenemos hasta ahorita registrado. Tiene 7 años. Tiene 7 años, está escuchando el programa, mi sobrino. Se enteró que estaba yo. Sí, exactamente. Oye, yo también quiero mandar un saludo. Se llama Maximiliano Mancilla. Es Maximiliano Max. Como de novela. Así es. Yo le mando un saludo a mi sister divina que nos está escuchando en Barcelona. En Barcelona. ¿Está embarazada?
No, no está embarazada. Está en Barcelona, España. Sí, yo pensé que estaba... Lugar de conflicto. Sí, y vaya que allá se traen problemas políticos, sociales muy fuertes en España ahorita, hablando de los conflictos. Ella es una luchadora social incansable ahí en Cataluña. Fíjate, en el Facebook nos escribe Alberto Villaseñor, muchísimas gracias por su comentario. Dice, conflictos políticos, que dice, los intereses de los permisionarios del transporte público y las enormes diferencias del servicio. Ese es un conflicto político que él pone. Los intereses del grupo de UDG, aunque reciben enormes recursos, no dan servicios educativos a la mayoría de los jóvenes que quedan marginados. Y pregunta, ¿cómo se pueden resolver estos conflictos políticos de manera inteligente y constructiva para la sociedad? Bien, a este respecto habría que abordar que el conflicto del transporte público va más allá de la esfera de los permisionarios, ¿sí? Uh-huh. y de quien administra las rutas, ¿sí? Y ahora, con todo respeto. Eso es el Estado. Sí, con todo respeto. Digo, con todo respeto a quien le toque. Digo, perdón. Pero pues tenemos varios años que nomás no se ha hecho mucho en cuestión del transporte y de la cuestión de nada. De la vialidad. Digo, nada. Digo, con todo respeto. Sí. Es que yo soy muy educado. Deja que siga Julián ya, pues, cierra y luego nuestro estimado maestro académico Joaquín. Ya, pues ya. Bien, miren, lo que pasa es que el transporte público debe de ser visualizado como planificador del desarrollo de la propia ciudad. Cuando se desvincula precisamente al transporte de las diferentes actividades que se hacen en las diferentes áreas de la ciudad, empieza a conflictuarse y en este conflicto hay quienes ganan, ¿sí? Claro. Entonces, en esa visualización no se impulsa y no se desarrolla un transporte colectivo eficiente. Okay. Al no haber una política de transporte público eficiente que generalice y dé calidad al servicio, también aquí se generan cierto tipo de mañas y de grupos que de ello sacan dividendos o sacan ganancias. Algo bien patético. Eres tan elegante, dividendos. ¡Lana! La lana. Sí. Oye, no es como tú, él es gente Julián es decente. Perdón. Precisamente en esto, el día del paro, hace unos días, encontramos que la gente cuando se organizaba para poder solucionar su problema de transporte en ese momento, de que se unían varios para subirse a un taxi, ¿sí? Había taxistas muy decentes que decían, a ver, lo que cobra el taxímetro va prorrateado entre ustedes y sale, ¿sí? Pero hubo taxistas que luego dijeron, les cobro el doble de lo que marque el taxímetro, ¿sí? Y ahí la autoridad no estuvo absolutamente para nada. Es que era demanda, fíjate, era una... qué visuales, qué empresarios estos cómo no. Entonces, aquí el conflicto social generado, por una parte, por la negligencia de la administración, por otra parte, porque no hay un correcto diálogo ni los dividendos son adecuados entre choferes y permisionarios, y a su vez el hecho de que en este momento se le ha dado primacía o mayor valor al transporte privado, de tal manera que el 90% de los vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara va con un solo pasajero, y eso genera un conflicto porque hay demasiado desgaste, ¿sí? Demasiada energía liberada y poco aprovechada. Estamos hablando de contaminación, estamos hablando de un impacto terrible. Son muchísimos los factores que están atacando precisamente ahí y que denotan que no nada más es un conflicto político y social,
sino que también vamos a estar generando una serie de problemáticas ambientales, de vivienda. Eso va más allá, fíjate. Sí. Eso de la vivienda No, y todo, pues, no, todo, ambientales, o sea, no, ¿sabes qué? Todo, o El sea, problema es todo un sistema productivo. Por eso, es un Así todo, es. es un todo. Así es. No podemos estar hablando de conflictos políticos sociales sin estar hablando de un todo que tenemos dentro de la sociedad. Digo, aquí es mucha gente no visualizamos o no visualizan, digo, me gusta incluirme porque luego dicen que no, que realmente es tan importante lo que está haciendo tu vecino a 2, 3, 4, 5 cuadras de ti, como el que está haciendo al lado. Así Te es. da, el impacto es igual o a veces peor. Mayor. Así es. Y lo curioso es que hay que recordar que en estos días también hubo una entrevista a la mayoría de las personas que traían un auto y más del 70% decía que si había un transporte público eficiente, ellos dejarían su vehículo. Ah, es que es yo utilizo poco automóvil. Mis movimientos son afortunadamente poco. Pero el día que utilicé yo el tren ligero, qué rico. Me aventé todo de periférico, de lo más rico, o sea, a gusto. No, pero por ejemplo, habemos personas que tenemos chofer. Sí, claro, como tú. Sí, yo tomo mi camión, traigo mi chofer, entonces los tomo, entonces, pero vaya. Y es un Mercedes. Y es un Mercedes, no, tengo un Volvo también. Ah, sí, Vaya. Fíjense, lo curioso de todo esto es que la alternativa de la solución la tenemos todos en común, ¿sí? El problema es que cada quien quiere resolver el conflicto en el que se encuentra en lo individual. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo le podemos hacer para nosotros poder solucionar esa cuestión? Con políticas públicas, con una administración eficiente. Mira, estás hablando como los ecologistas, como el Peace, ¿cómo se llama? Greenpeace. Ajá. ¿Sabemos la solución? No, ¿cuál es la solución de toda qué tiene que hacer la sociedad en conjunto para hacerlo? Ajá. La sociedad no va a ser una política pública. Yo pienso que debe de llegar un momento en que decir basta. ¿Y cuál es la pregunta? Basta y no me subo. ¿Y ¿Cuál es sabes la que tu patrón, Hey. tu patrón, tu director de institución, el que sea, mi jefe, el que sea, no voy a ir a trabajar hasta que no me solucionen este problema todo el Estado? Así es. Pero toda la sociedad debe de unirse. Yo creo que es una de las cosas que se tienen que estar sentando, nos debemos estar sentando todos a platicar dentro de lo que nos concierne a cada uno, ¿no? Para poder estar resolviendo. Otro político, Joaquín, ¿te das cuenta? Así nos salimos. No. Aquí nos concierne. No, señor. No, Son las únicas no, cosas que tienen que hacer. Toda la sociedad se tiene que Por unir eso. para decir basta. Por eso, ya lo sé, basta. ya lo sé, precisamente, pero una de las cosas que se tienen que estar haciendo es, para no tener los conflictos que afecten a terceros, porque las marchas, los mítines y todo ese tipo de cuestiones que se realizan, en realidad, volvemos a decir, como lo dijimos en el primer bloque, es un derecho constitucional, pero también afectan a mi derecho del libre Mira, tránsito. aquí tuvimos al líder de los choferes. Y ¿Y qué le dije? ¿Y qué estaba defendiendo? Es al patrón. Pues él también es patrón. Claro. La mayoría de los choferes son patrones. Sí. Es una bola de... A Mauri. Digan. Mira, lo que pasa es que dependiendo del conflicto está la solución, ¿no? Muchas veces los conflictos que vemos aquí pues tienen que ver con componendas y corruptelas que había en ciertas instituciones, y cuando ya no se dan esas corruptelas o esos permisos por debajo del agua, lo que tú quieras, pues es cuando el afectado sale a reclamar algo que legalmente no tiene razón de ser. Entonces ahí es... Regresan sus permisos. ¿Quién los va a regresar? No, hombre, si están millonarios los tipos. No, ahí simplemente el imperio de la ley lo que debe prevalecer. Sí. Tienen un valor cada permiso. O sea, no vas a encontrar un permiso ni de taxis, ni de minibús, Oye, ni de... discúlpame, pero te voy a decir una cosa, una regla, una máxima empresarial. Ajá. ¿Qué tan cara es la renta de un local? Dependiendo de la zona. No. Dependiendo de lo que vendas. Claro, del negocio que esté. esté. El negocio que esté. Si yo vendo mucho, la renta es barata, por más cara que me la den. Pero si no vendo nada, por más barata que me den, sigue siendo cara. Así es. Ok. Sí, pues sí. Entonces, así eso pasa. O sea, esa es parte de la premisa que hay en el transporte.
El problema es que este transporte se ha mal diseñado porque es negocio para unos. En el momento en el que nos sentemos las partes y empecemos a operar la parte que a cada uno le corresponde, entonces va a haber solución. El problema es el tipo de interés que cada grupo maneja para que esto no se resuelva, ¿sí? Definitivamente ahí es donde podemos empezar a encontrar varias soluciones a las dos preguntas, tanto a la situación del transporte como a la situación de la universidad. ¿Por qué han proliferado tanto las universidades privadas? Precisamente porque hay una incapacidad para otorgar la educación a los egresados. Y está en la ley que dice, cuando el Estado no pueda proveer un servicio, la iniciativa privada podrá entrar, punto. Cuando es un monopolio del Estado. Okay. No, bueno, sin embargo, ojo, aquí hay que ver por qué han proliferado. Así es. Porque el presupuesto está muy amplio. Espérame, precisamente yo me acabo de disculpar y que estoy comentando, no disculpando, estoy pidiendo así como que, a todo lo que, para no ofender a la gente que pues no ha hecho absolutamente nada en los últimos 18 años que se estuvieron aquí trabajando en cuestiones de vialidad y que tenemos precisamente esa problemática. Pero verás qué ricos se hicieron. Son los nuevos ricos de Guadalajara, o más ricos. No, bueno, ahorita no quiero entrar en finanzas. No, esto no es el... ese es el lunes. El lunes. El lunes platicamos de todas las finanzas, pero aquí una cuestión que me gustaría que nos enfocáramos y nos fuéramos es a la resolución de cada uno de los conflictos políticos, sociales. Sabemos que nos tenemos que sentar en la mesa y se tienen que estar discutiendo y se tienen que platicar y bla, bla, etcétera, etcétera, porque los argumentos, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, dentro de este aspecto, estar desde nuestra trinchera aportando realmente? No quiero tampoco que cuestiones nada más así en el aire. Realmente, ¿cómo podemos estar aportando a las cuestiones? ¿Me permites ahí? Ese es un punto bien importante. Mira, tenemos hijos en la primaria, en la secundaria, bueno, desde jardín de niños, pero donde más se participa y donde más empieza a haber intereses es en la primaria y en la secundaria, también en la prepa, pero el problema aquí es bien patente. ¿Cuántos padres de familia asisten a las reuniones de las asociaciones de padres de familia? Ninguno, hombre, nomás vi las viejas chismosas. No les digas así. Pero vamos a ver, esa es parte del conflicto. Es que no les puedes. Es que no son viejas chismosas, también tienen que trabajar. Hay una problemática que las parejas tienen que estar trabajando. Ojo. Tampoco no le puedes echar la culpa nada más. Discúlpame. No, vamos a ir al corte y vamos a irnos al corte rapidísimo y regresamos ahorita. Cuéntenme 3 minutos. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. XEZJ, Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, 6º piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente. Yo quiero que cuiden a los animales, por eso soy verde. Yo también soy verde porque quiero que nuestros mares estén siempre limpios. Yo quiero heredarle a mis nietos un México así. Por eso yo también soy verde. Gracias por apoyar las propuestas del Partido Verde. En el Senado seguimos construyendo el México que todos queremos. Por eso ya aprobamos las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Un acuerdo muy importante que hará más transparente el gasto público. Ahora los mexicanos sabremos en qué se gastan cada peso los gobiernos estatales, municipales y el federal. Así estaremos seguros que nuestros impuestos nos benefician a todos. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Con acuerdos, México sigue adelante.
¿Por qué esa cara? Ya nos dieron el aguinaldo. ¿Cuál? Si a mí en mi empresa no me dieron nada. Los trabajadores tenemos derecho a esta prestación laboral. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo protege los derechos laborales de todos los trabajadores del país de forma personalizada y gratuita. Llama al 01800-911-7877 o visita profedet.gov.mx. Con más empleos, construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El acceso a la información es tu derecho y la transparencia nuestra obligación. Para conocer más, asiste al Seminario Internacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación, del 26 al 28 de noviembre. Informes e inscripciones en www.supremacorte.gov.mx. Poder Judicial de la Federación. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Cachito, cachito, cachito mío. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, acude a tu unidad de salud más cercana. Ya le tocan sus vacunas. Las vacunas los protegen de enfermar. Son gratuitas y las tienes todo el año. No te olvides de llevarlo a vacunar. Con Salud para Todos construimos los cimientos de un México justo. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo que digan los demás no nos importa. Aquí en Ciudad 1480. Lo más importante es usted. Ciudad 1480. Siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana. Estamos de regreso, ya son las 0 horas con 34 minutos. Sí, en Barcelona. Sí, en Barcelona. Le mandamos un saludo a Mari Carmen del Río, que dijo que nada más nos escucha y ya después cae dormidita. Cae dormidita, es mi sister divina. Como debe de ser. Daniela Valdés, pero no nos llaman, muchísimas gracias por sus llamadas, pero no creen que si no realizaran muchas marchas para exigir algún compromiso el gobierno no haría nada. Bueno, pues como los niños que chillan, pues tienes que chillar para que lo den de vivir. Pero yo creo que para mi punto de vista hay otra forma mucho más inteligente es gobernar bien y generar nuevos conflictos. Sí, claro, es una de las cosas. Ahorita y dice tal vez que por qué el gobierno siempre reacciona a las peticiones de los ciudadanos al llegar hasta este límite. Es que estamos acostumbrados a este tipo de gobierno, mamacita. Exactamente. El punto de esto se llama madurez y se llama también capacidad de diálogo y negociación. El problema que tenemos es que la autoridad en muchas ocasiones puede resolver los problemas antes de que se lleguen las manifestaciones y no lo hace. Hay que recordar que hace tiempo se decía cuántas manifestaciones hay, entonces ese problema, es o no eficiente el gobierno, ¿sí? Entonces exacerban la opinión del ciudadano, de la sociedad, para tratar de llamar la atención sobre puntos en interés general, para luego después doy estas dádivas y asunto concluido. Claro, crean un conflicto fuerte y ahí punto, y luego negocian y lo que quede pues ya es ganancia. Ese es el parte del problema de muchos funcionarios que dicen, bueno, voy a apretar hasta donde me dejen y después hasta donde llegue es donde yo tengo margen para seguir operando. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En las cuestiones de negocios, supuestamente había una ley en años que decían que se podía ganar hasta el 35% en un producto o en su servicio, en el último punto de la cadena. Claro. Ajá. Sin embargo, está comprobado que, por ejemplo, los transportistas ganan hasta el 56%. ¿Sí? Es una ruta normal. Imagínate las rutas que van súper saturadas. Tienen un margen de ganancia enorme.
¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? No hay unas reglas. Y el problema es que el gobierno también ya no es el equilibrador. Ya no, porque no es que, ¿sabes qué? Hay gente neófita en el asunto. Esa es la situación. Llegan los supuestos duendes verdes que lo saben todo y no saben nada. Así es. Y despapayan todo ese relajo. Pero hacen imagen. No, a costillas de nosotros. Porque, y te voy a decir, nuestra ciudad, Guadalajara, no es tan conflictiva en sus vialidades. Así es. Están los circunvalación. Hay varios periféricos, así fue creciendo Guadalajara. ¿Sí? Un poco mal hechos. Pero al fin y al cabo están esos anillos. A ver, Amaury, esos anillos. Tú dices que no tiene tantas problemáticas la vialidad. No, fíjate que Guadalajara, en su primer cuadro y hacia el sur, está completamente cuadriculada la ciudad, está bien hecha desde sus inicios. A mí siempre, algo que nunca me ha gustado de Guadalajara son las glorietas. No, bueno, si a ti no te gustan, bueno, tú no, es una vía, es que pero no las saben sí. utilizar. No, pero además las glorietas fue el periodo de los 60s y 70s. Sí, cuando se puede dar la vuelta y ya después y ya es preferencia. Desaparecieron. Pero bueno, aquí el problema es que sí, Guadalajara necesita un transporte público eficiente. Necesita de una mayor coordinación de los ciudadanos en sus asociaciones vecinales, porque la mayoría de las colonias no tienen asociación de colonos. La forma de organizarnos como sociedad está muy en pañales en varias cosas, ¿sí? Okay. Se han creado grupos que se han adueñado de las organizaciones sociales y nosotros lo hemos permitido. Precisamente eso es lo que ha generado una condición no adecuada en muchas tomas de decisiones. Por eso precisamente tenemos que ciertos grupos sindicales tienen más poder que la misma estructura de quien gobierna o de quien administra un municipio o el estado o incluso el país. Así. Específicamente estamos hablando incluso del CENTE, ¿sí? Que en este momento la señora Elvester Gordillo tiene más poder que varios... Que los miles de maestros. Y ahí hay otro conflicto. Es que el CENTE no hay decente. Y hay otro político, hay otro conflicto político social. Y yo creo que, como dicen, entre más rasquemos, más hay. Dicen que ahorita, por ejemplo, y felicidades, ayer tomó protesta, ahora sí que yo lo conozco, es un buen líder, Martín, en la UDG. Doctor Martín Vargas. El doctor Martín. Felicidades, un abrazote de Martín, donde quiera que te encuentres, que va a estar festejando toda la Un abrazo, Martín. ¿no? Qué bueno, claro. Y precisamente es lo que tenemos que estar haciendo. Joaquín. El doctor. Sí, si te fijas bien, todo lo que estamos discutiendo aquí tiene que ver con una raíz, y la principal protesta que nosotros vemos es económica. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad a los indígenas bloqueando, pues porque las personas quieren vender en cierta área, en un área prohibida, pues, y en otros tiempos se les dio oportunidad o hubo ciertos acuerdos con regidores que incluso hoy parece que son de oposición, y ahora ellos mismos los están asusando para que reclamen un derecho que a todas luces de Aquiles. No está así. Si nosotros vemos la cuestión del transporte, que hace poco pararon también, que está comentando aquí abiertamente Julián, pues tiene que ver también con que la gente, en general el pueblo, pues no tiene para pagar más, no tiene poder adquisitivo para pagarle a 3, 4 hijos camiones, 2 o 3 camiones. Es una erogación bastante fuerte comparado con lo que ingresa a la economía de su bolsillo, ¿no? Entonces, una gran parte de lo que nosotros estamos viendo como conflicto político tiene su base en lo económico. Ese es un problema estructural de nuestro país. Sí, pero fíjate, en este caso, tenemos una universidad pública excelente, porque los maestros están en la Universidad de Guadalajara, yo conozco ya a nivel de licenciatura. Gracias. No, bueno, aquí estás tú, de hecho, o sea, son excelentes, tienen un nivel de maestría, doctorados, están a muy buen nivel. Se les paga bien, a lo mejor no lo que debería, pero se les paga bien. No lo que se debería. Sin embargo, esto más que nada ha deteriorado con el transporte y todo
una depresión, una baja en el poder adquisitivo de todos. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco se ha preocupado en reorganizar. Fíjate, subiría tu mismo poder adquisitivo reorganizando simplemente el transporte público, reorganizándolo. Fíjate, con eso sube tu poder adquisitivo. Así de sencillo. Lo platicamos hace una semana o algo, cuando fue precisamente lo del paro del transporte, sí. La derrama económica que hubo, o sea, el problema económico que se vino al momento que hicieron el paro de los transportes, sí. ¿no? Y eso es una de las cuestiones que muchas veces el mismo gobierno o la misma ciudadanía o todos no nos queremos dar cuenta. O lo queremos a veces pasar por alto. ¿Y a qué me refiero con lo que podemos pasar por alto? Hay una cuestión que le hace falta al pueblo de México. ¿Sí? Y están muy caros, ¿eh? No, es una conciencia del aspecto de lo que se tiene que estar haciendo desde mi parte. Queremos que el otro actúe y resuelva para mí. Pero yo no quiero hacer nada. Ese punto, esa parte, es una de las cuestiones y es un talón de Aquiles importantísimo. Claro. Porque es bien chido, y la palabra es esa, o sea, no puedo utilizar otra palabra, es bien chido. Tradúcela. Es muy padre, es bien a todo dar. Defínemela. Es bien chido que yo nada más estire la mano y que, Amaury, órale. Lo que pasa es que venimos de una... Nos formaron en un sistema en el cual papá gobierno nos daba todo y nos acercaba todo y nos daba todo. Y hay miles de programas que se hicieron así, ¿cierto? Pero no podemos estar toda la vida, o sea, tenemos que, o sea, la gente tiene que hacer conciencia de eso. Ahorita es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y te voy a contar, no sé si ustedes sepan por qué es la Acción de Gracias. Ok, sí. Un minuto. Adelante. Es que venían 300 europeos, más un promedio de unas 300 familias de Europa, llegaron a Massachusetts. Esa es la historia. No sé si me corrigen, si estoy mal me corrigen, por favor. No te preocupes. Adelante. Porque hace años que sucede que llegaron tarde para poder sembrar. Entonces el invierno a ellos se les vino encima y el tercio de la población que venían de Europa muere. Cuando termina el invierno, los indios se acercan a ellos. Les dicen, no, mira, aquí se siembra esto y esto, aquello, los enseñan a sembrar. Y después los matan. No, espérame, permíteme. Okay. O sea, ahí es por eso que ellos festejan al final de ese año, en este día, la acción de gracias entre los indios y ellos. Después llega, George Washington, pero con Abraham Lincoln decía, no hay indio. ¿Cómo decían? A ver, si no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Si hay un indio, no hay un indio, no, es lo mismo. Vamos a irnos a la... Fíjate, después de haberlos hecho ricos. Vamos a la cápsula y el corte. No más por saber. Tiene dos versiones. Una, purépecha, que significa lugar donde se juega la pelota o juego de pelota. Y la otra, otomí, que significa lugar de piedras. Actualmente, el estado de Querétaro está conformado por 18 municipios, siendo Santiago de Querétaro la capital. Querétaro puede visitarse todo el año. Su buen clima hace que la estancia sea agradable y sus numerosas actividades lo vuelven inolvidable. Dentro de los lugares para visitar está el Teatro de la República, el Cerro de las Campanas, el Templo de Santa Rosa de Viterbo. Para el año de 2010, Querétaro tenía 112.336.538 habitantes. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. Extra hace todo lo posible por convertir a nuestra ciudad en un bosque urbano. Y ahora, la ciudad tendrá el primer vivero metropolitano, un hermoso y verde espacio ecológico y recreativo en el que habrá talleres y actividades para toda la familia. Además, podremos seguir cultivando millones de arbolitos para darlos en adopción. El vivero metropolitano estará junto al Zoológico Guadalajara. Pronto iniciaremos con las obras. Gracias al apoyo de Cemex, Calzaletas y Arancia. Extra AC. Buenas causas, buenos efectos. Siempre con la gente. Ciudad 1480, donde la voz de usted es la voz que se escucha. Ciudad 1480. Estás escuchando Más por Jalisco,
Fuerza Ciudadana. Estamos de regreso, ya son las 5 de la tarde con 46 minutos. Efraín Escobedo, muchísimas gracias por haber llamado. Efraín Escobedo le manda saludos al programa, pero en especial al licenciado Julián Álvarez, que ya hace mucho que no lo frecuenta. Ay, muchas gracias. Para que luego se... Una botella de tequila con mucho... No, bueno, tú luego, ¿por qué te tienes que ir a ese tipo de vicios? Oye, maestro, un coñac, no sé, algo por estilo. No, estamos en Jalisco y es un tequila. Está bien. Salma Ponce manda saludos al programa y pregunta, ¿por qué el gobierno de un estado casi siempre realiza las mejoras cuando va a haber un acto, ya sea por ejemplo los panamericanos, cosas así? Cuando viene el presidente. Cuando viene el presidente y no lo hace cuando el pueblo ya no, lo está exigiendo durante todo el tiempo. Eso también viene siendo un conflicto político y social. Bueno, yo creo que ese es error del gobernante, pero también quizás tenga que ver con que los presupuestos a veces están disponibles cuando hay ese tipo de eventos, es decir, a nivel federal se activa el dinero cuando hay ese tipo de eventos. Aquí lo vimos en Jalisco. Sí, claro, yo creo que también ciertamente lo que estás comentando, digo, hay que ver las dos partes. Sí. Hay veces que es culpa del gobernante, que no se pone las pilas, no entiende. Y hay otras cosas que también no hay lana, y cuando sueltan la lana es porque va a haber un evento precisamente que quiere el país o el gobierno federal lucirse, como fue este caso. Y aparte muchas veces son cosas de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, por ejemplo, los síndicos, ayer tuvimos aquí al síndico de Acatic, se vuelven locos haciendo milagros porque ellos son los administradores. Y son los que administran. Anteriormente se podría que voy a agarrar de la partida fulana y la ajusto en esta, y creo que ahora ya no se puede. No, es que ya precisamente con la cuestión de la transparencia que se está buscando y que todo quede bien filtradito, el objetivo es de que se controle todo. Ahora sí que como cuchillito de pastor, ¿no? De las carnes así, filadito, y órale, como debe de ser, ¿no? El problema que hemos tenido en muchas ocasiones es que se habla mucho en campaña, se cumple poco cuando se está gobernando, porque hay un divorcio entre lo que se creía y lo que en realidad es, y además en las diferentes fuerzas o grupos que inciden para tratar de jalar recursos para recuperar campaña, para pagar favores, etcétera, y que a la hora de la hora hacen que el cumplimiento o la distribución de la bolsa que tiene la administración municipal no alcanza. Ese es uno de los errores que cometen muchos de los políticos y muchos de los partidos políticos, ¿sí? Porque ahí es precisamente parte de donde hay diferentes tipos de intereses y que no permiten que avancemos como sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros, de manera organizada, tenemos que incidir. Sí, una cosa, qué bueno que nos acordó aquí Julián de esto. Acuérdate del famoso pavimento de aquí de Guadalajara. ¿Cómo estuvo el gobierno panista deteniendo, Emilio específicamente, cómo estuvo deteniendo 18 esos años, dineros? O sea, eso se tardó muchísimo para que se lograra dar, y después hubo crítica que por qué hasta ahorita. Bueno, el gobierno municipal de Guadalajara, acuérdate que claramente lo dijo. Bueno, es que había un montón de trabas administrativas por parte del gobierno estatal para que no se hiciera esto. No, es el clásico ejemplo del conflicto ahí. Sí, y ahí ese conflicto lo llevó a tal grado que cuando lograron destrabarlo, pavimentaron lo más que pudieron, pero no lo que verdaderamente hacía falta, proyectado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nada más hicieron mosca y dejaron mal parado al presidente municipal, en este caso. Claro. Turno, ¿no? O sea, pero además aquí quien quedó mal parado es la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el dinero se va a tener que pagar. La calidad de un producto no es lo mismo si lo haces en este momento o lo haces en condiciones de conclusión de todo el año, ¿sí? En 15 días o en 3 meses, o sea, la condición va variando. En esa situación precisamente es donde se encajona a quienes están administrando, pero también en esto están viendo la manera de sacar raja.
quienes entran a gobernar, ¿sí? En ocasiones invierten más de lo que van a sacar de los 3 años de gobierno, ¿sí? Sí, muchas veces sí. Y entonces ahí es donde vienen conflictos graves para todos. Si ese dinero se hubiera invertido en un negocio, hubiera dado mejor resultado para esa persona en particular y para la localidad donde él va a estar. Bueno, es que para muchos políticos, precisamente, esto es un negocio. Eso es un negocio. No, debe de ser. Ese es un negocio. Y eso es lo que la ciudadanía ya no debe aceptar. Eso es la verdad. Y es precisamente, volvemos a lo mismo. Hablando de, por cierto, de aceptar, me dejan comentar que precisamente para poder nosotros revertir toda esta cuestión del conflicto que existe, Más por Jalisco Fuerza Ciudadana está precisamente convocando para este foro, un foro de conciencia, de opinión, en el cual vamos a estar trabajando con diferentes temáticas para precisamente proponer y estar diciendo desde la trinchera del ciudadano qué es lo que nos gustaría que se estuviera haciendo. Esto con vías del desarrollo que se visione en este nuevo gobierno y en el próximo gobierno entrante en el próximo marzo. Y de esta manera precisamente poder estar actuando desde lo que yo comentaba hace rato y lo hemos estado comentando, desde lo que nos toca. Así es. Y ya que estoy, pregunta Abraham Prado nos llama, saludos, dice, ¿por qué nuestro país sigue estando en vías de desarrollo? Pues porque nos falta un montonal de cosas de conciencia, mi querido buen Abraham Prado. No, bueno, ahí en ese sentido, como lo hemos dicho aquí otras veces, algunos de nuestros radioescuchas nos hacen preguntas que bien valiera la pena todo un programa. Por ejemplo, esa pregunta que están haciendo vale la pena para todo un programa. O sea, claro, el ver por qué México permanece en el subdesarrollo o en vías de desarrollo. O por qué la palabra desarrollo o subdesarrollo en un país. Necesita una explicación más amplia, ¿no? Claro. Pero básicamente, para que se conforte un poquito él, yo creo que hay expectativas positivas de crecer. Brasil ya está creciendo. No, somos un país que está desarrollándose ya. Vamos muy bien. Vamos hacia allá. Vamos. Dentro de todo lo que cabe, vamos bastante bien. Mira claro. Una medición es la clase media. Y en este último análisis que se hizo, subió el 15%. Dicen que supuestamente la quieren desaparecer, la están desapareciendo desde los 60. No, la clase media es la que nos mantiene, la que se desarrolla el país. O sea, lo sabemos, pero el pueblo está andando diciendo, la gente dice que quieren desaparecer la clase media. Imposible. Así es. Las pymes son las que sostienen el país y eso también lo que sí desaparecieron estos 12 años fue a los pobres. Bueno, nos mataron de hambre. Sí. Bueno, eso sí lo hicieron. Aquí hay que entender que hay una corriente a nivel planetario. No es Amaury, ¿verdad? Corriente. No, corriente, no. En la que los intereses económicos están prevaleciendo sobre los intereses sociales, en el que se están extinguiendo mucho de los recursos para que el Estado responda para apoyar a los enfermos, para apoyar a los desempleados, para apoyar a los ancianos, ¿sí? Porque hay que rescatar los grandes capitales. Y lo curioso de todo esto es que mientras no entendamos que en ese fenómeno quienes más perdemos somos precisamente los que dependemos de nuestra mano de obra, de los que dependemos de nuestra pequeña producción y de los que no somos solidarios para con los que son iguales que nosotros, precisamente ahí es donde se agudiza este problema. Y lo curioso que hay que entender es que estamos viviendo una nueva revolución económica y política a nivel mundial. Yo nada más les pongo, por ejemplo, el hecho de que Obama haya ido a Myanmar o Birmania, de acuerdo a como lo quieran conocer. Ese es el primer país que visita ahora que ha sido reelecto, porque tiene mucho peso en la definición de la política en los países asiáticos y hacia el contacto de la Unión Soviética Rusia para con la salida al mar. Ese es un punto geopolítico estratégico para todo el desarrollo
económico y social en los próximos años. Con ello se presiona políticamente a China y a su vez se presenta un bloque ya para de los países subdesarrollados. Estados Unidos dice: tengo interés y me interesa esto en particular. Ya le dimos la vuelta al mundo, porque empezamos llegando a España, claro. Ya nos fuimos a medio... A Barcelona. De Barcelona nos fuimos hasta Rusia y a China y a todo el mundo. Hasta Oriente. Ya durante hermana sister. Sí. Divina Mari Carmen, ya, por favor. Entonces, y nos podemos dar cuenta que los conflictos políticos y sociales es un mal necesario del mundo. Sí. Bueno, la característica de la democracia es avanzar en conflicto y llegar a consenso. Exactamente, pero es un mal necesario. Se necesita que exista también ciertas cuestiones para poder estar resolviendo otras cosas. Mira, la única forma de resolver un conflicto y a través de los siglos y todas las historias que se han nombrado es dos cosas nada más, es territorio y mujeres. No, ¿cómo territorio y mujeres? ¿O no se soluciona todo? ¿O se conflictúa todo? Estoy hablando de las primeras cabezas, ¿eh? Yo creo que una de las cosas para poder arreglar todas estas cuestiones es el diálogo y una cuestión de lo que tenemos que hacer es conciencia hacia aquello que nosotros queremos. Hace unos programas atrás alguien nos comentó, y por ahí creo que está en el Face, y le voy a pedir que nos lo recuerde a Yolanda, que nos lo vuelva a poner después, que mientras no le afectara a otra persona, todo estaba bien que estuvieras actuando. No me acuerdo bien la frase. El chiste es de que si tú te das cuenta de que tu acción no afecta a terceros, está bien hecha tu acción. Mientras no estés jodiendo. Es poca. Palabras. Mi querido Samuel, ya nos vamos. Bueno, como ustedes ven, este tema es bastante amplio. ¿Nos seguimos el próximo jueves? Le podríamos seguir el próximo jueves porque podemos el próximo jueves especificar o meternos más a unos conflictos específicos. ¿No? Me parece perfecto. De México, si tú quieres uno mundial, uno nacional y uno local. Va. Me parece perfecto. Para eso. De acuerdo, le entramos al torito, pero lo más importante de todo esto es que se debe de entender que gracias al conflicto podemos encontrar soluciones, y eso es sabiendo precisamente qué es lo que en realidad nos duele. Mauri, nos vamos. No, lo mismo, teniendo yo creo que más que nada voluntad y conciencia de todo esto. Conciencia social. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron en el Face, son muchísimas, ya no alcanzo. Saludos también a Iván Fuentes, que nos está escuchando de su trabajo. Y le agradezco muchísimo a usted que nos está escuchando. Mañana tenemos el programa de sustentabilidad que tendremos aquí, precisamente estamos trabajando para ustedes. Soy Rurik Flores, lo escucho mañana en punto de las 5 de la tarde aquí a través del 1480 AM. Gracias a todos.